tomamos como referencia bíblica primero los Corintios capítulo 15, versículos 9 al 10. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, o ya estoy ahí, o ya llegué, o si quiere así más, amén, o sea, para que se oiga más cristiano, ¿no? Primero los Corintios 15, 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y bueno, pues hemos llegado a la final de esta serie, los discípulos, gente como yo. Y espero que así como un servidor, ustedes estén maravillados de lo que el Señor puede hacer por medio de simples vasos de barro, así como nosotros. Hoy vamos a ver al apóstol número 13, y quizás tú te preguntas, pues ¿qué no eran 12? Bueno, el Señor, mis hermanos, hace lo que quiere. El Señor hace lo que quiere. Eso quiere decir, o es igual a que Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? No podemos encerrar al Señor en una caja y decirle, Señor, te me metes aquí porque así lo dijo quién sabe quién y de aquí no te me sales. No, el Señor es soberano y es todopoderoso y Él hace lo que Él quiere. Y si realmente nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, no tendremos problema en reconocer esto que leímos en 1 Corintios 15, del 9 al 10 y en muchos otros pasajes en donde el apóstol Pablo se llama apóstol y se le llama apóstol. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que nos comunica el nombre Saulo? Vamos primero a estudiar su nombre hebreo. El nombre judío de este personaje es Saulo y se escribe Shaul o se pronuncia Shaul. Y significa aquel quien ha sido pedido al Señor. Era Pablo o Saulo de una ciudad importante, le llama la Biblia una ciudad no insignificante de Cilicia llamada Tarso, y eso está en Hechos 21:39. Él era originario de ahí. Por lo tanto, al ser originario de esta ciudad llamada Tarso, Pablo tenía la ciudadanía romana. Los padres de Saulo eran hombres judíos. Era una pareja judía que procedía de la tribu de Benjamín. La familia de Saulo, de Tarso, practicaba el judaísmo y lo hacían de una forma rigurosa, lo hacían de una forma estricta, o sea, no eran judíos así como que nomás nominal o así porque no, pues es que nací judío y pues soy judío, no, sino que ellos eran personas que eran estrictas en el judaísmo y por lo tanto ellos los circuncidaron al 8º día, tal y como la ley lo mandaba. Y es muy probable que Saulo solo nació allí en Tarso y después se haya criado en Jerusalén. Es lo que dice Hechos 22, versículo 3, que él se crió desde niño allí en Jerusalén, en nada más y nada menos que el epicentro del judaísmo en donde se encontraba el templo. Y allí Saulo fue instruido en la ley, en la Torá, para después, en su adolescencia, Saulo estudió y fue instruido por un varón, un fariseo llamado Gamaliel, un rabí de los más importantes, nieto de Gilel, una eminencia para no dar muchos detalles acerca de Gamaliel y todo su pedigrí. Saulo llegó a ser un fariseo a muy temprana edad, y esto no era algo sencillo. Los fariseos eran por lo general personas ya maduras que tenían una trayectoria enseñando las escrituras, pero a muy temprana edad Saulo alcanzó a ser un fariseo y llegó a ser un fariseo intenso. De hecho, fue más intenso que su maestro Gamaliel, quien también era fariseo. Gamaliel era un hombre un tanto más político, no era tan intenso, sino que él como que era más analítico, más político, trataba de hacer las cosas de una manera no tan radical. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 5. Déjame, te hago una pequeña referencia o un breve repaso de cómo era Gamaliel a comparación de cómo llegó a ser Saulo. En Hechos 5, el inicio de la iglesia, estaba el Señor obrando allí en Jerusalén, se había establecido ya una iglesia que empezó con 120 en un aposento alto, luego fueron 3,000, luego fueron 10,000, luego ya no los podían contar. Y estaba creciendo la palabra de Dios en Jerusalén. Los apóstoles estaban haciendo milagros, estaban haciendo señales. ¿Y qué ocurre? Que cuando ellos sanan a un hombre que estaba cojo, que era cojo de nacimiento, pues toda la gente religiosa empezó a preguntarse ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda con esto? Bueno, los apóstoles fueron llevados ante el concilio por predicar a Jesús y por sanar a los enfermos. Y allí intervino este rabino, este maestro de Saulo llamado Gamaliel. Bueno, él intervino para interceder por los apóstoles. Y ojo, él no era cristiano, él era un rabino, él era judío y estaba allí para deliberar qué iba a pasar con ellos, mientras que ellos estaban de alguna
alguna manera detenidos. Así que él intercede por los apóstoles y él dijo, ¿sabes qué? No hay que matarlos. Si esto es de Dios, dijo Gamaliel, esto va a permanecer. ¿Y qué crees? Aquí estamos, 2000 años después. Y esto fue lo que hizo Gamaliel. O sea, era alguien quien pensaba las cosas un poco más, pero en cambio Saulo perseguía a los cristianos. El primero en morir de los cristianos, el primer mártir del cristianismo, fue un diácono de la iglesia llamado Esteban. Él inició allí, sirviendo a las mesas, estaba dispuesto, estaba disponible, era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, y fue elegido para poder servir a las mesas. Fíjate cómo la palabra nos enseña que incluso hasta para servir en las mesas en la iglesia, ha de ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Y es para esto hay que conocerlo. No es nada más de que ya llegaste, ahora bienvenido, pues súbete a predicar, súbete a ministrar, súbete. No. Vemos aquí este principio bíblico de cómo Esteban empezó allí, pero después empezó a servir y luego empezó a predicar, y también le costó la vida el predicar la palabra de Dios. ¿Y sabes quién dio su voto para que este varón llamado Esteban fuera ejecutado? Nada más y nada menos que Saulo, de quien estamos hablando. Este joven pero intenso fariseo. Hechos 8:1, ahí podemos ver cómo es que Saulo tuvo algo que ver y estuvo conectado con la muerte de Esteban. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Es decir, Saulo dio su voto para que Esteban muriera. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y aquí podemos ver cómo en Hechos 8:1 Saulo aparece dando su voto para que Esteban muriera en manos de los judíos por predicar el evangelio, por predicar a Cristo. Y ahí, mis hermanos, también Saulo ya estaba siendo usado sin darse cuenta, siendo usado por Dios. Porque el Señor les había dicho en Hechos 1:8, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y el poder para qué? Para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, a predicar, a hacer las misiones. ¿Y qué crees? La iglesia se quedó allí, bien a gusto, bien cómoda, qué bonito, mira cuántos son, mira cuánto crece la iglesia. Y empezaron a quedarse allí, pero ¿sabes qué? El Señor no había olvidado eso que les había dicho, aunque ellos sí. Les dijo, tienen que salir. ¿No salen por las buenas? Órale, Saulo. Y entonces Saulo los empieza a perseguir y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Persecución. ¿Y qué pasó? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ahí está, órale. No salen por las buenas, pues ahí les va la persecución. Y ellos salían y a donde iban predicando. Así que sin saberlo, Saulo ya estaba contribuyendo para que ellos cumplieran lo que el Señor les había dicho. Saulo se encargó de usar su influencia religiosa como fariseo para, según él, erradicar el cristianismo. Él consideraba el cristianismo como una herejía, como una secta, y quería erradicarlo de la faz de la tierra. El versículo 3 de Hechos 8 dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel a los cristianos. En la Nueva Traducción Viviente dice este mismo versículo, y Saulo iba por todas partes con la intención ¿de qué? De acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y esto me habla de una persona intensa, ¿no? Una persona decidida por hacer su agenda, por llevar a cabo su agenda. Pero también me habla de cristianos comprometidos. Yo creo que estos cristianos que estaban dispuestos a ser arrastrados fuera de su casa, que estaban dispuestos a ser llevados a la cárcel, estaban dispuestos a dar su vida como Esteban, son muy distintos a muchos que se dicen cristianos el día de hoy, ¿no? ¿Vamos a ir a la iglesia? No, pues no, porque está frío. ¿Ir a ver culto? No, porque está nublado, yo creo, ¿no? Bueno, estos son cristianos de veras, y de estos, mis hermanos, se espera que sigan habiendo. Son los que el Señor va a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos qué es lo que ocurrió con este Saulo, este fariseo intenso. Un día Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Este encuentro se dio mientras que Saulo llevaba a cabo su agenda, su propia agenda. Recordemos que cada uno de los discípulos que hemos visto en esta serie tenían ocupaciones, no eran personas que se dedicaban pues a nada, ¿no? No eran ninis, ni estudian, ni trabajan, no hacen nada. No, eran personas que estaban ocupadas, que tenían trabajos, que tenían familias, y cada uno de ellos estaban ocupados, y allí el Señor los llamó. Se encontraron con Jesús y fueron llamados mientras que estaban haciendo su trabajo. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Saulo? Hasta aquí ya lo podemos ver.
Su trabajo era acabar con la iglesia. Su objetivo era acabar con la iglesia. Tenía un objetivo claro. Y leímos en Hechos 8:1, que los cristianos se esparcieron a causa de la persecución que se desató por causa de Saulo. Pero Saulo no quedó satisfecho con que ya no estuvieran en Jerusalén. O sea, él prácticamente vació Jerusalén de los cristianos, dice que solo los apóstoles se quedaron, y Saulo dijo, ok, ya se fueron de Jerusalén. No, dijo, voy a ir tras ellos, a donde vayan, allí voy a ir atrás de ellos. Él estaba determinado a seguirlos a donde quiera que ellos fueran. Así fue como él emprendió su viaje misionero en contra de la iglesia, o sea, su misión era acabar con la iglesia, y lo hizo hacia el rumbo de Damasco. Él llevaba cartas de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote, para encarcelar a estos cristianos, a los que se les conocía también como los del camino. Así que él iba decidido, pero también iba preparado con esas cartas del sumo sacerdote. Y allí, a plena luz del día, al mediodía, dice en el libro de los Hechos, Saulo tuvo un encuentro con el más grande. Saulo, un hombre grande en cuanto a nombre, en cuanto a religiosidad, en cuanto a esta decisión de hacer su trabajo y su objetivo de erradicar la iglesia, se encontró con el más grande. Nada más y nada menos que con aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Con aquel por quien todas las cosas subsisten, como lo dijo Juan en Juan 1:3. Y dice, ve una página adelante en Hechos 9, versículo 3, para que veamos cómo fue ese encuentro de Saulo el grande con el más grande de todo el universo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, como hemos visto, era alguien grande. En lo social, no cualquiera podía ir a estudiar con Gamaliel. No cualquiera tenía la ciudadanía romana porque costaba una buena lana. Aunque él haya nacido en Tarso, le tocaba ser ciudadano, pero no era de gratis. O sea, era de una familia acomodada. De hecho, los historiadores, los biógrafos creen que la familia de Saulo tenía una gran empresa de construcción de tiendas, de algo así como carpas de circo. O sea, tenían una industria de la construcción bajo la familia de Saulo. Por esto es que él conocía este oficio de construir tiendas o construir carpas. Así que era una persona grande en lo social. En lo moral también, circuncidado al 8º día, guardaba la ley, decía él, en cuanto a la ley, era irreprensible. En lo religioso también, en lo ceremonial, venía de una familia acomodada, era ciudadano romano, pero además hablaba varios idiomas, hablaba el arameo, el griego, el hebreo y otros idiomas, el latín también. Pero incluso hasta el hombre más grande, así como Saulo, ¿cómo se ve delante de Jesucristo? Piénsalo. You name it. Carlos Slim, Steve Jobs, Bezos, el dueño de Amazon, you name it. Delante de Jesucristo se ve así, mira, como la pulga de la pulga de la pulga. Y aquí podemos ver a Saulo en este encuentro en Hechos 9 siendo evangelizado por el mismo Jesucristo. Todos quienes somos hijos de Dios fuimos expuestos a esa luz, a la luz del mensaje del evangelio, de diversas formas. El mismo mensaje llegó a ti, no sé, de pronto a través de una canción que hablaba del evangelio, a través de una predicación o a través de alguna circunstancia en donde llegaste a ese punto en el cual el evangelio te fue predicado. Y aquí vemos que Saulo fue rodeado nada más y nada menos que por el Verbo resucitado. Cuando hablamos de verbo es la palabra griega logos. Es decir, el discurso, la palabra de Dios es Jesucristo y el Verbo se manifestó ahí ante Saulo y fue rodeado por el mensaje mismo de Dios y el Señor lo confronta con su propia condición. ¿Cuál era la condición de Saulo? A pesar de toda su grandeza, su condición era enemigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué enemigo de Dios si según él servía a Dios? O sea, Saulo iba en esta misión de erradicar el cristianismo porque según él estaba sirviendo a Dios. Pero, ¿sabes? Ante Dios era su enemigo. Así que podemos ver también que cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, tú y yo no estaba todo bien entre nosotros. Cuando él le pregunta, ¿por qué me persigues? Podemos ver implícito allí que al Saulo perseguir a la iglesia estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Por eso le dice,
Dura cosa te es dar cosas, golpear a un aguijón. Imagínate una espada filosa y estás golpeando la espada creyendo que le haces daño. Te estás haciendo daño a ti mismo. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, la cual él llamó mi iglesia. Que debemos de entender esto. Iglesia no es un templo, aunque en el templo se reúne la iglesia. Iglesia no es una denominación, aunque a veces se vuelven necesarias las denominaciones. Iglesia no es una red o los cristianos o el grupo de cristianos de una clase social. No, iglesia está formada por todos los que han creído en Cristo en todo el mundo, en el pasado, en el presente y los que se añadirán en el futuro antes de que Cristo vuelva. Así que podemos ver cómo el Señor dijo: esta es mi iglesia. En Mateo 16, 18, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Él es el dueño. Ningún pastor es el dueño. Ningún miembro de la iglesia es el dueño, tampoco. Él es el dueño. Por tanto, quien se constituye como enemigo de la iglesia, automáticamente se constituye en enemigo de Jesús. Es lo que podemos ver aquí. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, diga Señor. Y notemos que Saulo le llama aquí por segunda vez esa palabra que usted dijo, Señor. Y esto también lo hizo otro apóstol a quien vimos en Juan 20, 28. Se trata de Tomás. Tomás, quien quería ver y decía: hasta que no meta yo mi dedo en las manos, hasta que no meta mi mano en su llaga, no voy a creer. Y cuando el Señor le dice: a ver, ven Tomás, tócale, mete la mano, dijo: Señor, Señor mío y Dios mío. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y aquí igual Saulo también le está llamando Señor. Él mismo, el apóstol Pablo, escribió a los romanos lo siguiente, obviamente muchos años más adelante, en Romanos 10:9, un versículo que es conocido por nosotros y que está en la palabra, que es inspirado por Dios. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y podemos ver aquí a Saulo llamándole a Jesús Señor. Primera de Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito, anatema, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a Saulo encontrándose con el mensaje de Dios, con Jesucristo, siendo confrontado con su condición pecaminosa de enemigo de Dios, pero él mismo reconociendo que Él es el Señor. Diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya disponiéndose de antemano a hacer su voluntad. Yo quiero aclarar, porque a lo mejor estás tú pensando: bueno, y se trata entonces nada más de decir que Jesús es el Señor y ya. No, leímos en Romanos 10:9 que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón, es salvo. Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, 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 las veces que lo digas, entrará en el reino de los cielos. Las palabras que nosotros decimos deben de venir acompañadas por acciones que salen desde el corazón. Porque, ¿sabes? El corazón de nosotros dicta nuestra vida. Dice Proverbios: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, las acciones son con base en lo que hay en los pensamientos en el corazón del hombre. Y estas palabras, Señor, Señor, han de venir acompañadas por acciones. Citando esto que dijo Jesús en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí es en donde está la gran diferencia. También Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y me cantas y todo, Señor, pero no haces lo que yo digo. ¿Te fijas cómo está la declaración de que Jesús es el Señor con hacer lo que el Señor dice que hagamos? Entonces, la evidencia de haber creído en Jesús como Salvador y Señor es hacer su voluntad. Y eso lo demostró Saulo, volviendo a Hechos 9, con este encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Le dice: ¿qué quieres que yo haga? Fue lo que le dijo Saulo: Señor. Y le dijo 2 veces Señor. Y ahora le dice: ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor, yo soy tu siervo, dime qué es lo que tengo que hacer. Ahí es en donde comienza la vida cristiana. Bueno, comienza, y así es toda la vida cristiana. Porque a veces venimos con el rollo al revés, con el chip al revés. Y es: ok, voy a creer, pero Señor, tú vas a hacer lo que yo te diga. Tú me vas a hacer mi milagro, tú me vas, etcétera, 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 etcétera. Y le ponemos condiciones al Señor como si el Señor estuviera necesitando de nosotros. Error. Él es el Señor, nosotros sus siervos. A partir de este momento, Saulo va a tirar su agenda a la basura.
Le dice, después de que le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le responde. Así que mucho cuidado cuando le preguntes al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O cuando le cantemos, ¿no? Heme aquí. Había una canción back in the 90s, ¿verdad? Me contaron por ahí, yo todavía no nacía, ¿no? Pero decía, heme aquí, yo iré, Señor. Bien bonita la canción, ¿no? Y aquí estoy, heme aquí. Bueno, cuando le digamos, heme aquí, el Señor nos va a responder y nos va a decir, le dijo a Saulo, levántate. Ay, no, Señor, aquí sentado. No, tú dime aquí, yo aquí online, Señor, lo que tú quieras. Levántate y entra en la ciudad. O sea, muévete. Y entrar en la ciudad le implicaba a él, pues, hacer uso de recursos, un esfuerzo, etcétera. Y se te dirá lo que debes hacer. Ay, no, Señor, dime ahorita. ¿No me puedes decir ahorita? No. Estaba el Señor probando la obediencia de Saulo. Y así es, ¿sabes? La vida cristiana es de obedecer. Y no directamente con el Señor va a escribir así en el cielo o te va a mandar un WhatsApp, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te va a mandar a una ciudad o a una iglesia en paralelo, ¿sí? En donde se te dice lo que tienes que hacer, en donde se te predica la palabra. A partir de este momento, como dije, él tira su agenda a la basura para iniciar con una nueva vida. El cristianismo es una nueva vida, igual a una nueva agenda. No es una actividad más el domingo, es cambiar una actividad por otra el domingo y ya. No, es una vida nueva, es lo que yo veo en la Escritura. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, te fijas, es un antes y un después. Todo lo grande que había llegado a ser Saulo a sus 28 años de edad, se cree que tenía entre 25 y 28 años en ese tiempo, él estuvo dispuesto a tenerlo por basura, con el fin de ganar a Cristo. Y es que cuando nosotros vemos a Cristo Jesús como la perla de gran precio, cuando vemos lo que Él hizo por nosotros como un tesoro incalculable que no se puede comparar con nada, ¿quién no está dispuesto a hacer a un lado su agenda? ¿Quién no está dispuesto a tirar toda su grandeza y todos sus logros a la basura? Yo sé que algunos de nosotros, porque yo estoy hablándole a hermanos que conozco, a personas que conozco sus vidas, conozco sus testimonios y conozco a muchos de ustedes quienes han dejado cosas. Quienes hemos, dijo el otro, ¿no? Hemos renunciado a cosas para ganar a Cristo. Y sabes que yo te lo puedo decir, después de muchos años de haber encontradome con el Señor, ¿sabes? Vale la pena. Vale la pena abandonar, dejar todo para seguir a Cristo. Y si tú estás allí dudando, te lo digo, vale la pena. Pero no es algo parcial. No es un part-time. Con el Señor no hay part-times. Es full-time. Y vale la pena tener todo por basura con el fin de ganar a Cristo. Y el Señor asignó a alguien para que le dijera a Pablo qué es lo que tenía que hacer. No trató directamente con Saulo, sino que hubo una tercera persona quien sería usada por el Señor para decirle a Saulo qué es lo que tenía que hacer. Y Saulo no objetó. En Hechos 26:19, él mismo dice que aunque pudo resistir todo lo que ocurrió en aquel encuentro con Jesús, voluntariamente se sometió a él. Te leo Hechos 26:19. Cuando él está hablando de esta experiencia, la cual narra 3 veces el libro de los Hechos. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Todo lo que ocurrió en aquel momento en camino a Damasco pudo ser resistido. ¿Sí se entiende? O sea, Saulo pudo haberse resistido, aunque se haya caído al suelo y haya quedado ciego, él pudo haberse resistido y en vez de decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor?, pudo haber maldecido al Señor. Y sabes, yo conozco muchas personas, tú conoces personas así, que ni en el suelo y ciegos doblan sus rodillas. Viene la enfermedad, viene la escasez, pero siguen en las suyas, ¿no? Y no, a mí nadie me mueve, y yo así me voy a morir porque así. Y bueno, Saulo no. Él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. O conozco personas que dicen, ok, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor les dice lo que tienen que hacer y salen bien Jonases. ¿Te acuerdas de Jonás? Para el otro lado completamente. Eso es ser rebelde también a la visión celestial. Y es que el Señor, mis hermanos, gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste, el Señor nos ha dado libre albedrío al hombre. Le ha dado libre voluntad. Y Saulo lo está diciendo aquí, no fui rebelde a la visión celestial, así que pude haber sido rebelde, pero no fui rebelde a nada de lo que ocurrió allí. ¿Qué ocurrió con Saulo? Bueno, él se fue a Damasco, al lugar en donde el Señor le indicó. Allí un varón llamado Ananías oró por él, le impuso las manos y él recobró la vista, cosa que sigue ocurriendo el día de hoy también. El Señor sigue sanando y el Señor sigue usando a personas como Ananías. ¿Quién era Ananías? ¿Quién sabe? No vuelve a aparecer.
Pero el Señor lo usó para que él recobrara la vista. Y el Señor sigue haciendo esto. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? En aquel lugar, Saulo pudo convivir con su nueva familia espiritual. Porque si hablamos de una nueva vida, pues las personas que están alrededor nuestro tienen que ser personas nuevas. No estoy diciendo que nos vamos a hacer como los monjes, ¿no? Nos vamos a ir a otro lado, ya no me hables, si no eres cristiano no me hables. No. Entendemos que esa interacción que tenemos con los que teníamos interacción antes va a cambiar. Porque ya no vamos a ser como ellos. Y la luz que nosotros tenemos, luz del Evangelio, les va a molestar. Y ya no se van a sentir cómodos con nosotros. Y ya nos van a dejar en visto, ahí nomás en WhatsApp o en Telegram. O ya no nos van a contestar. Y a lo mejor te sientes un poco agüitado. Bueno, vamos a ver qué pasó con Saulo. Pero él estaba conviviendo ya con su nueva familia espiritual. Empezó poco a poquito a predicar en las sinagogas. Esto que había vivido, conectado con toda la escritura que él conocía, le sirvió a Saulo para predicar en las sinagogas. Y esto le produjo sus primeros problemas, porque claro, como cristianos también tenemos problemas, o soy yo el único, ¿verdad? No, todos tenemos problemas. Y él pudo tener allí sus primeros problemas. ¿Qué ocurrió? Los judíos lo querían matar, porque dijo, ¿qué onda? Ya se nos volteó este. Iba con todo a perseguir a los cristianos, pero ya se nos volteó. Pero sus hermanos, su nueva familia, lo ayudaron para que no corriera peligro su vida, para que su vida no terminara. Y así lo narra el mismo Saulo, ya el apóstol Pablo en 2 Corintios, en 2 Corintios 11, te lo leo. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Estaba ya todo cerrado, estaba la ciudad cerrada, listos para detener al apóstol Pablo. Dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y esto no es ciencia ficción. Esto no es misión imposible, esto es real. Esto ocurrió, ya estaban listos para aprender a Pablo, para matarlo, pero su nueva familia espiritual lo protegió. ¿Qué hubiera ocurrido? Si no, yo soy Saulo y a mí nadie se me acerque, porque yo soy Saulo. Y nadie se me acerque, bueno, pues lo hubieran agarrado. Pero él se dejó cuidar por su nueva familia espiritual. El gran Saulo, que iba a Damasco a perseguir a los cristianos, salió de Damasco humillado. Entró por la puerta, pero salió por una ventana huyendo. Salió allí escondido en un canasto, porque era bajito de estatura, es decir, nos identificamos Saulo y yo. Pero aunque salió allí en un canasto colgado, él era más que vencedor. Y es más que vencedor. La historia bíblica nos indica que después de allí estuvo en Arabia, quizás estuvo cerca del monte Horeb, allí en donde el Moisés y Elías se apartaron para estar con el Señor. Se cree que estuvo allí, por lo menos estuvo en Arabia. De allí Saulo volvió a Jerusalén, donde los cristianos, dice la palabra, que se resistían a creer que realmente Saulo se hubiera convertido. Y le tenían miedo. ¿Y quién no? Imagínate, llega Saulo. Oye, está Saulo, ¿es el que perseguía? ¿No es el que arrastró a tu tía? Sí, es el que arrastró. Seguramente, ¿no? Seguramente ocurrió así porque arrastró a todos y salieron dispersos y seguramente allí entre los cristianos quedaban algunos que sus familiares habían sido de alguna manera dañados y afectados por Saulo. Así que, oye, no, sí es. Yo creo que todos estaríamos así como que todos asustados y es lo que ocurrió. Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Te fijas cómo el caminar de Saulo no es de color de rosa? Pablo no fue como algunos que cuando llega a ocurrir esto, porque fíjate cómo los discípulos no se acercaban a él, le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Bueno, y él no fue como algunos cristianos que se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que no me recibieron con bombo y platillo, ¿no? Llegué y no me pusieron mi nombre allí, no me aplaudieron, no me pusieron alfombra roja. Y mis hermanos, no digo que esté bien ignorar a las personas nuevas, para nada, por cierto, bienvenidos quienes vienen por primera vez. No está bien eso, pero si ya eres cristiano, deberíamos de tener la actitud que tuvo tanto Saulo como el discípulo que vamos a ver a continuación en el versículo 27, estamos en Hechos 9. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Los discípulos no se querían juntar con Saulo. Decían, no, se me hace que no es un undercover que viene aquí de pronto nos va a hacer daño a todos. Pero dice Bernabé que le tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor.
el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. En Gálatas 1, el libro que vamos a empezar a estudiar el próximo año, Saulo narra este mismo episodio. En esta visita, Saulo habló con Pedro y con Jacobo, les habló acerca de lo que había ocurrido con él. Pero no solo esto, les habló también acerca de qué era lo que había aprendido del Señor Jesús. Espero esté comunicándome bien. Tiene Saulo el encuentro con el Señor Jesús y no de ahí empezó ya a escribir cartas y a viajar, viajes misioneros. No, estuvo en Arabia, luego estuvo en Damasco y todo ese tiempo, mis hermanos, por lo menos el tiempo que estuvo en Arabia, recibió su doctrina directamente del Señor Jesús. El Señor Jesús le enseñó, lo discipuló. ¿Qué te parece? A los 12, el Señor Jesús por 3 años los discipuló. Caminó con ellos. Y con Saulo, en Arabia, el Señor mismo lo discipuló. Fue algo así como una clase particular la que le dio el Señor. Y esto lo dice Gálatas 1:11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es lo que está aclarando. O sea, no es que alguien más, dice Saulo o Pablo en este caso ya, me enseñó el evangelio. No, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, de instituto bíblico alguno, de escuela alguna, no, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo, directo le vino la enseñanza a Saulo. Lo mismo que Jesús les enseñó a los 12 mientras que estuvo con ellos en su ministerio, fue lo que Saulo aprendió de Jesús directamente. Y esto lo vemos ahí. Llega Saulo con Pedro y con Jacobo y les dice, esto fue lo que me enseñó a mí directamente Jesucristo. Y tanto Pedro como Jacobo dijeron, sí, coincide. Tal cual, así nos lo enseñó a nosotros. ¿Quién te enseñó? Directamente el Señor. No estuviste en ningún curso, no, nada, directamente el Señor. Luego las Escrituras ubican a Saulo en Siria y en Cilicia, específicamente en su tierra natal, en Tarso. Pero una nueva comunidad de creyentes se estaba desarrollando en Antioquía de Siria. Jerusalén envió a Bernabé, a este mismo que intercedió por Saulo, lo envió para que supervisara esta obra que estaba surgiendo allí en Antioquía. Y este Bernabé vio la necesidad, decía, aquí hay muchos creyentes, hay mucho trabajo para discipularlos a todos, necesito ayuda. ¿Qué es lo que hace Bernabé? Se acuerda de aquel varón que tenía un gran potencial, que tenía un llamado de Dios y que él veía que había recibido y creía que había recibido su doctrina directamente del Señor Jesús. Así que dice, pues voy por este compañero. Hechos 11:25, si me acompañas allí. Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí, Saulo y Bernabé, todo un año con la iglesia. ¿Te fijas cómo no dice en la iglesia? Sino con la iglesia. Hay una diferencia, ¿eh? Una cosa es estar en la iglesia, estoy aquí, pero con una burbuja así, nadie se me acerca. Y otra cosa es estar con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. O sea, no estuvieron nada más en calidad de visita, en calidad de cliente, sino estuvieron para dar. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, hasta ese momento ya han pasado 12 años desde que Saulo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco. 12 años. Dios tenía un plan para con Saulo y ese plan que tenía para con Saulo se lo había revelado a Ananías, aquel varón el cual oró por él para que recibiera la vista. Déjame te lo recuerdo en Hechos 9:15. Eso es lo que le dijo el Señor a Ananías. Instrumento escogido me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el plan que Dios tenía para Saulo. Pero fíjate cómo han pasado 12 años y eso todavía no ocurre. Pablo sabía esto. Pablo sabía cuál era el llamado que tenía de parte de Dios, cuál era el lugar que él iba a ocupar en el proyecto de Jesús, que es su iglesia. Y él sabía que desde el vientre de su madre el Señor lo había escogido para esto. Esto lo vemos en Gálatas 1:15. Pero Saulo no se apresuró
Eso es algo interesante, algo importante. El Señor puede darnos llamados. Eso ocurre, mis hermanos. Todos los cristianos tenemos un llamado general que es a predicar el Evangelio. Lo vamos a ver el miércoles con el pastor Adrián Hernández. Pero también los cristianos tenemos llamados particulares. Tenemos dones, ministerios, operaciones, diversidad de operaciones, como enseña Pablo en la primera carta a los Corintios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a funcionar para aquello para lo que Dios nos llamó y nos equipó? Si la respuesta es sí, viene otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser sensibles al tiempo en el cual el Señor quiere que nosotros iniciemos a funcionar allí? Son dos cosas diferentes. Saulo no es que se convirtió y se lanzó y dijo, vámonos. Siempre vemos esto en la Escritura, mis hermanos. Es obedecer a Dios, pero también esperar en el tiempo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a aislar. No, estoy esperando el tiempo y todo apartado. No, es en la comunión. Vemos cómo Saulo nunca se apartó de la comunión con Dios. Desde que se convirtió, ni de la comunión con los hermanos. Desde que se convirtió estuvo en Damasco, luego en Jerusalén, luego en Antioquía, con la iglesia. Es allí en donde el Señor nos habla. El Señor nos indica allí el tiempo cuando debemos de emprender y de arrancar aquello para lo que el Señor nos llamó. Y decía que es así. Cuando el Señor les habló a sus discípulos, después de ascender a los cielos, les dice, no salgan de Jerusalén, quédense esperando. Y ellos hicieron eso. O sea, no dijeron, no, pues ya se tardó, vámonos a predicar a Jerusalén, a Judea, a Samaria. Ahí hubieran quedado. Pero esperaron. De eso se trata la vida cristiana, de esperar en el Señor, pero una espera activa en comunión con Él, en comunión con su iglesia. Así que podemos ver esto, cómo Él no se apresuró, Él supo esperar en el tiempo del Señor y supo hacerlo en la iglesia local. En la iglesia de Antioquía, Saulo era contado entre los profetas. Saulo era contado entre los maestros, o sea, era alguien conocido. No era, oye, ¿y Saulo? No, quién sabe, tiene como un mes que no viene. De pronto viene a todas las reuniones y luego una sí, dos no. Y luego otra vez, y ahí va con la montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo. No, él era contado entre los maestros, él era contado entre los profetas. Fue de hecho uno de los delegados para llevar ofrendas para los santos que fueron afectados por una hambruna en Jerusalén. Claro, como conocían que era de buen testimonio, se colectó esta ofrenda y Pablo fue uno de los delegados. Pues que Pablo vaya, él va a ser fiel, sabemos que va a cumplir. Y esto aplica no solo para lo ministerial, sino para cualquier decisión de nuestra vida. Es necesario que aprendamos a esperar con gozo el cumplimiento del tiempo. Es importante también que no desechemos la importancia de la iglesia local. Es lo que enseña la palabra y usted me ha escuchado mucho repetirlo. Bueno, pues ya vayas acostumbrando porque lo voy a seguir repitiendo hasta que el Señor vuelva. Y no porque yo quiera este lugar lleno. Mis hermanos, el Señor es el que añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. No es una imposición de que tengo que ir porque el pastor me dijo. No. Yo lo que estoy haciendo es comunicarle la palabra para que haya en usted una convicción. Es diferente, ¿no? Imposición, convicción. Imposición, te voy a responder con un proverbio del proverbio 666 que dice que a fuerzas ni los zapatos entran. Puede que por un tiempo, no, pues después te vas a hartar, te vas a fastidiar, pero cuando es una convicción no te tienen que andar arreando. Hay cristianos que si el pastor le da una llamadita, entonces agarran impulso otra vez. No, mis hermanos, no se trata de andar arreando, es convicción, es lo que dice la palabra. No desechemos entonces la importancia de la iglesia local. Y mientras que Saulo servía allí en la iglesia en Antioquía, llegó el momento para que Saulo fuera consagrado, diga consagrado. Fuera consagrado en cuerpo y alma. Y aquí podemos ver dentro de la iglesia local, hay también personas quienes son consagradas para el servicio de la misma iglesia local. Hasta allí, Saulo seguramente estaba trabajando con sus propias manos, como lo dijo en Hechos 20, y tuvo etapas en las cuales tuvo que regresar a trabajar, pero aquí lo vemos siendo consagrado. ¿Cómo eran los levitas? ¿Cómo eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Estaban consagrados para la obra de Dios. ¿Cómo fue Jesucristo cuando empezó su ministerio terrenal? Estuvo consagrado para ese ministerio. No tenía otras ocupaciones, otras cosas en la cabeza. Y es una bendición que en la iglesia local haya personas que están de tiempo completo sirviendo a Dios. Hallamos personas, y en esta iglesia habemos 2 personas que estamos de tiempo completo en la obra de Dios. Y es una bendición no solo para un servidor, sino para la misma iglesia.
Y no estoy diciendo que está mal que alguien, un pastor, pastoree y tenga otro trabajo. No estoy diciendo que sea del diablo ni que está mal. Lo que estoy diciendo que es mejor estar de tiempo completo. Porque podemos desempaquetar muchas cosas que no podríamos. A mí me tocó empezar a pastorear teniendo mi trabajo. Y créame, yo pregunto ahora, ¿cómo le hice? Como leímos en el versículo de base de esta enseñanza. Solo la gracia de Dios. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero cuando fuimos consagrados, apartados en cuerpo y alma para la obra del ministerio, hemos podido disfrutar de esta gracia en otra dimensión y ver lo que el Señor hace. Así que ahí fue en donde Saulo en Antioquía es consagrado, es apartado para una misión, ahora sí, una misión específica en el proyecto de Jesús. Él ya había sido fiel por años. Hechos 13, y vemos allí cómo fue este llamado ya, cómo se concretó este llamado de Saulo para iniciar en cuerpo y alma, ya consagrado para este proyecto del Señor Jesús. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo otra vez ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y mis hermanos, fue el primer viaje misionero de Saulo. Fueron a muchos lados, no hay tiempo para ir pensando y deteniéndonos en cada viaje. Si usted quiere profundizar más en esta enseñanza, escucha la serie que dimos de Hechos, la Iglesia y su misión, 59 enseñanzas, todo el libro de los Hechos, versículo a versículo, ahí va a ver. Pero él hizo en ese primer viaje misionero un sinnúmero de viajes, de paradas, predicando el Evangelio, y en cada una de estas siempre había oposición. No era como que ya lo estaban esperando, había carteles que decían esta noche el apóstol Pablo predicando. No, siempre había oposición, pero tanto Saulo como sus compañeros, en este caso Bernabé, nunca se detenían. Como decimos en México, no se rajaban, seguían adelante. Y es durante este primer viaje misionero, en la lectura del libro de los Hechos, cuando el autor de Hechos, que es Lucas, el médico amado, comienza a referirse a Saulo como Pablo. Y este nombre Pablo es interesante, es un nombre griego. Saulo era Shaul, que era el que Dios escoge. Pero Pablo es pequeño. Es Paulos en griego, o en latín, Paulus, pequeño. Es lo que significa. Había sido del escogido a ser ahora el pequeño. Y Pablo se había movido más entre los judíos. En el inicio, en los primeros años de que se convirtió, se movía más entre los judíos. Pero ahora iba a estar ministrando a los gentiles, es decir, a los no judíos, a los que eran de Grecia, de Egipto, de diferentes lugares, los no judíos. Por esto es que Saulo, para ser más efectivo en este llamado, comienza a usar este nombre latino, Saulo, o Pablo quiero decir, el cual ilustraba muy bien su condición. Pasó de ser un grande a ser un pequeño. Y algo muy malo comenzó a ocurrir en estas iglesias del mundo gentil, iglesias cristianas que estaban surgiendo en el mundo gentil, en donde no había nada de judaísmo. Se empezaron a infiltrar los judaizantes. Y esto era algo interesante para los cristianos en el mundo gentil, porque era algo nuevo, y siempre lo nuevo llama la atención, ¿no? Así que llegaban los judaizantes, es decir, personas quienes querían imponer las tradiciones judías, y entre toda esta cosa interesante que trae consigo el aprender sobre una nueva cultura, etcétera, entra también el peligro de las falsas doctrinas. Y es cuando estos judaizantes les empiezan a decir, oigan, así que ustedes son cristianos. No, sí, gloria a Dios, aleluya, amén. Y luego, ¿y por qué no están circuncidados? ¿Qué? ¿Qué? No pueden ser cristianos si no se han circuncidado. Para ser cristiano, primero tienen que ser prosélitos y prosélitos de la justicia, y eso implica la circuncisión, y eso implica el bautismo, y empiezan a hablarles de cosas y todos con los ojos así, ¿no? Yo pensé que ya era cristiano. Y empezaron estos judaizantes a inquietar a todos los creyentes. ¿Y qué crees que es lo que hace un pastor cuando esto ocurre? Un pastor no dice, yo voy por mi chequecito y ahí nos vemos, échenle ganas. No, un pastor de verdad cuida el rebaño y empieza a enseñar y empieza a contrarrestar todas estas falsas doctrinas, aunque sea cansado y aunque a veces el mismo rebaño diga, ¿por qué se mete con mi predicador favorito? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hubo una persecución que era de los de adentro de la iglesia, es lo que estamos viendo.
O sea, los mismos cristianos, entre comillas, estaban siendo puestos en riesgo por otros quienes decían ser cristianos también. Primero habían sido perseguidos por los de afuera. ¿Y qué produjo esa persecución? Que se esparcieran, que predicaran, que se multiplicaran las iglesias, pero ahora el peligro era desde adentro. Desde adentro se estaban metiendo y estaban enseñando estas falsas doctrinas. Por eso no debemos de preocuparnos tanto o ocupar tanto nuestro tiempo en las leyes que el gobierno aprueba, que si en la ONU afuera pusieron un alebrije y que es el anticristo. Hermanos, le faltan varias cabezas a ese para ser el que dice la Biblia, ¿eh? O sea, pero nos vamos por todo eso, ¿no? Y que ya el fin del mundo y que aprobaron esto no sé dónde y que aprobaron esto no sé qué. Miren, en vez de preocuparnos tanto por eso, que el Señor dijo que es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. O sea, y yo me quedo con eso. ¿Para qué me voy a asombrar de lo que el Señor dijo? Es necesario que eso acontezca. Entonces, en vez de preocuparnos tanto por eso, más bien debemos de poner toda nuestra atención en aquello que entra a la iglesia y la divide. Lo que ocurra afuera, y lo digo de parte del Señor, con base en la palabra, no es onda mía, triunfalismo mío, ni le quiero echar enjundia para que diga amén y dé un aplauso al Señor, aunque si usted le quiere hacer así, está bien. Pero eso es lo que yo le quiero decir. No hay ley que pueda destruir la iglesia. No hay gobierno que pueda destruir la iglesia. No hay persecución que pueda destruir la iglesia. No lo ha hecho en 2000 años y no lo va a hacer. Porque el Señor lo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. ¿Usted lo cree? Yo lo creo también. Entonces, ¿para qué nos andamos ahí? No, que, ya viste lo que hicieron, y que no sé qué, y que el virus no sé cuál, y que la variante quién sabe cuál, y andamos todos así, ¿no? Más bien, debemos de poner toda nuestra atención en aquello que entra de la iglesia. Porque el gran peligro no está afuera. Lo de afuera fortalece a la iglesia. Lo de afuera, ¿a poco no la pandemia fortaleció a la iglesia? Yo lo veo aquí. Yo veo cómo esta pandemia lo que hizo fue, el Señor sacudió el árbol y los que andaban ahí todos guangos se cayeron. Todos flojos se cayeron y se quedaron los que están firmes. Bueno, es lo que podemos ver. Pero el problema es cuando es de adentro. El peligro es de dentro, las doctrinas extrañas, aquello que divide el cuerpo, que trata de traer confusión en el cuerpo. Y salimos ahí con cosas que vemos en internet y que ya dijo tal predicador que esto que hacíamos siempre, que no es de Dios. Ah, no, pues. Y que es otro, tampoco es de Dios. Y ya después te quedas con la versión de cristianismo toda estéril, que cuando viene la siguiente sacudida del Señor, ahí quedaste. Y esta amenaza de los judaizantes introducidos en las iglesias del mundo gentil dio pie al concilio en Jerusalén, que está en Hechos 15. Pablo, Bernabé y otros fueron a Jerusalén para tratar este asunto. ¿Qué onda? ¿Se deben de circuncidar los gentiles que se han convertido o no? Y ellos fueron para tratar con este asunto para que la iglesia tuviera una declaración oficial acerca de este asunto. Y allí también los apóstoles, los demás, tanto Pedro como los demás, reconocieron el apostolado de Pablo. Primero reconocieron que la doctrina que Pablo había recibido coincidía con lo que ellos habían recibido de Jesucristo. Pero ahora ellos reconocen el apostolado de Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Espero me disculpe si voy un poquito rápido, pero tratar la vida de Pablo en una enseñanza es un desafío para mí, pero con la gracia de Dios le damos. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, quien es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, le dieron la mano, un apretón de mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Por esto es que Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Los 12, liderados por Pedro, fueron a los judíos y Pablo, el apóstol número 13, fue a los no judíos, a los gentiles. Y ahí podemos ver esto. Y antes de iniciar su segundo viaje misionero, Pablo enfrentó otra situación complicada. Y estoy hablándote de la separación de su compañero, de Bernabé, aquel quien había intercedido por él, aquel quien lo había acompañado en los viajes misioneros, con quien sirvió en la iglesia en Antioquía. Tuvieron que separarse.
Pero antes de esto, como hemos visto, ya hubo una claridad acerca de hacia dónde. Es decir, Pablo sabía ya cuál era su objetivo, pero ahora estaba poniendo todos los detalles para llevarlo a cabo. Y es importante que sepamos esto. Es importante que un pastor, por ejemplo, sepa en dónde el Señor lo quiere. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, esta es una iglesia hispana. Voltea a su alrededor y va a ver puro hispano. Hispano igual de habla hispana, que hablamos español. Entonces yo tengo claro eso como pastor. Puede haber otros pastores que su llamado sea a los mexicoamericanos, a los que hablan español e inglés y lo hacen bilingüe o lo hacen solo en inglés, siendo hispanos. Está bien, eso puede ser lo que el Señor les haya llamado a ellos. A mí en lo personal no. Es una iglesia hispana y vamos a dar instrucción a los niños en español porque esperamos que esos niños van a permanecer, van a crecer, van a ser adolescentes y va a ser en español porque esperamos que esos niños después sean jóvenes y la reunión de jóvenes es en español para que cuando estos jóvenes se casen entre ellos, esperemos, ¿no? Que no se los tengan que llevar a otros lados, sino que se casen entre ellos, después ellos empiezan a servir y cuando ya ese servidor esté viejito y ya no pueda seguir, o me muera, y Juan Luna y Javier ya va un poco más adelantado, Eusebio, todos los que somos líderes, ya no podamos, esta generación que viene atrás de nosotros empieza a pastorear esta misma congregación en español. Esa es la meta, ese es el objetivo. De una vez, lo digo claro para que no haya que, ¿por qué no hay clases en inglés? Porque así como a Pablo, el Señor le dijo, tú vas a ir a los gentiles, y ustedes van a ir a los judíos. A nosotros el Señor nos dio claramente este objetivo de ir con el pueblo hispano. ¿Por qué? Porque habemos muchos hispanos. Iglesias en inglés, hay muchas aquí en Houston. Y buenas iglesias. Así que si a ti te gusta el inglés y quieres hablar inglés y te estás frustrado porque aquí no se habla inglés, ¿sabes? Hay iglesias muy buenas en inglés. Pero vemos una necesidad en el pueblo hispano. Yo en lo personal, el Señor me llevó a interactuar con la comunidad hispana, con inmigrantes que vienen de otros países, de Honduras, de México, de Venezuela, y ver cómo hay esa necesidad de una enseñanza para ellos, cómo hay esta necesidad de restauración, de consejería. Y el Señor me metió primero allí y luego me dijo, adelante, y tenemos claro hacia dónde vamos. Así que eso es lo que oramos, para que nuestros jóvenes, cuando continúen, sigan con esta visión de ministrar al pueblo hispano, de equipar a este pueblo hispano que viene y que después quizás el Señor los regrese a sus países, no sabemos, pero eso es lo que nosotros vemos en el ministerio de Pablo. Pero decía que antes de iniciar Pablo su segundo viaje misionero, enfrentó la separación de su compañero Bernabé, y eso está en Hechos 15, versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, el autor del Evangelio de Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí brevemente le explico, Juan Marcos había estado un tiempo con ellos en sus viajes misioneros, pero cuando él vio cómo había un hombre que se les estaba oponiendo y vio que estaba la cosa dura, ahí dice que abandonó este viaje misionero. No abandonó a Cristo, Juan Marcos, pero abandonó el viaje misionero. Y para Pablo, esa era una razón suficiente para no contar más con él, con este Juan Marcos. Versículo 39, ¿qué ocurre? Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Aquí podemos ver a este equipo misionero no dividido, sino multiplicado, porque ahora habían dos grupos misioneros. Hubo un desacuerdo, pero un desacuerdo por cosas secundarias. El desacuerdo por cosas primarias ya se había dado. Y eso se resolvió en el concilio en Jerusalén. Ahí estaba la parte doctrinal. Pero ahora era una separación por cosas secundarias. Si va Juan Marcos o no va, si va Silas, esas son cosas secundarias. Y esto nos enseña que aún entre cristianos, aún entre ministros, los desacuerdos pueden ocurrir por cosas secundarias.
Y es probable incluso que esos desacuerdos impidan que se pueda trabajar ministerialmente juntos. Pero debemos de guardar nuestro corazón de la amargura. ¿Por qué? Porque un discípulo amargado no sirve para nada. Si esa separación de Pablo con Bernabé hubiera sido una separación así fuerte, con amargura, el Señor no hubiera respaldado a Pablo y a Silas, ni hubiera respaldado tampoco a Juan Marcos y a Bernabé. No hubiera ocurrido. Así que lo que quiero decir aquí es que un discípulo amargado no sirve para nada más que para contaminar a otros. Es lo que dice el apóstol Pedro cuando habla de la raíz de amargura. Y en este segundo viaje misionero, ya Pablo con su nuevo equipo, con Silas, Pablo predicó en Cilicia, en Derbe, Listra. En Listra fue apedreado, y de tal magnitud fue el apedreamiento que lo dieron por muerto. Dijeron, ya se petateó, ya vámonos, y se fueron. Pero Pablo se levantó. Algunos creemos que murió y que el Señor lo resucitó, porque no te apedrean y te levantas y vas a predicar, que fue lo que hizo. Y podemos ver eso, cómo él no se detuvo, siguió predicando. También allí en Listra conoció a Timoteo, quien también se les iba a unir en el equipo. Pasaron por Macedonia, por Filipos. Allí en Filipos fueron encarcelados, solo Pablo y Silas. Timoteo como que se alcanzó a librar, pero Pablo y Silas fueron encarcelados allí en Filipos. Y en vez de quejarse estando encarcelados, ¿sabes qué hicieron? Empezaron a alabar a Dios. Levantaron su voz, alabaron a Dios. Y cuando nosotros alabamos a Dios, los demás lo oyen. Es un principio básico, ¿no? Cuando alabamos a Dios, los demás lo oyen. Si no están oyendo nuestra alabanza a los demás, es porque a lo mejor no estamos alabando como debe ser. A lo mejor estamos alabando ahí como con miedo. Pero estos dos, Pablo y Silas, alababan a Dios y los demás presos los oían. Y el Señor hizo algo poderoso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en esa cárcel? El Señor abrió los corazones. Abrió los corazones del carcelero. Sí, abrió las puertas, se cayeron los cepos, pero ¿sabes algo? El Señor nos muestra algo más grande. No solo se abrieron las prisiones, sino que se abrió el corazón del carcelero allá en Filipos, el cual les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, los que vivían allí con él en la prisión, porque el carcelero vivía allí. Y allí el Señor comenzó a obrar en Filipos. Y de allí se fueron a Tesalónica, a Berea. Pablo predicó en Atenas, en el Areópago. De allí fue a Corinto, desde donde escribió Gálatas, desde donde escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses. Luego se fue a Éfeso. Y antes de iniciar su tercer viaje misionero, ¿qué fue lo que hicieron? Regresaron a la base, a su iglesia local. Allí en su base, en la iglesia local, dieron un informe, comunicaron. Es lo que hace un miembro de una iglesia. No pide permiso, sino que comunica qué es lo que está pasando en su vida. Y más los que servimos, comunicamos lo que está pasando en nuestra vida. Y los que servimos para la iglesia, comunicamos qué es lo que estamos haciendo. Este servidor que está aquí, mandamos reportes a Casa de Oración acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. De todo hay un reporte. ¿Por qué? ¿Porque nos obligan? No, porque es necesario, porque yo lo veo en la Biblia, que un ministro que está en orden da reportes y da cuentas y rinde informes de qué es lo que está haciendo en su trabajo ministerial. Y allí Pablo con su equipo en Antioquía, en su iglesia, dieron este reporte, pero también fueron fortalecidos por sus hermanos. Próximo mes, primeramente Dios, vamos a viajar a nuestra base, a Guadalajara. No es que yo haya sido enviado de Guadalajara, fue diferente, pero nuestra base sigue estando allá. Y vamos a ir para allá, para Guadalajara, vamos a entregar reportes, vamos también a ser fortalecidos por nuestros hermanos, tanto los pastores como la iglesia también allá en Guadalajara, la cual ora por usted, ora por mí, y lo hacen cada domingo. Y allí Pablo con su equipo fueron fortalecidos. Dice Hechos 18:22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, para darles sus cariños. Y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí en un tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia y confirmando a todos los discípulos. Siempre estaba Pablo ocupado. Entonces comienza su tercer viaje misionero, volvió a Éfeso y allí en Éfeso ocurrió algo muy importante. Antes de continuar hacia Grecia, a Acaya, reunió en el puerto, en Mileto, a todos los ancianos y pastores de las iglesias en Éfeso. Y allí los enseñó Pablo, los exhortó, lleven a cabo su ministerio, hagan lo que el Señor les llamó a hacer, así como yo lo hago.
Hechos 20, 28, ahí está esta porción. Dice, por tanto, acuérdate, Pablo hablándoles a ancianos y pastores de las iglesias de Éfeso, ellos ahí en el puerto en Mileto, antes de partir. Haz de cuenta que están en el aeropuerto para ir al siguiente viaje. Por tanto, mirad por vosotros, pastores, ancianos, y por todo el rebaño. ¿Por todo el rebaño del mundo? No. En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No los puso un concilio, no los puso la iglesia, ¿los puso quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso Él dice, es mi iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ahí está, y la advertencia sigue vigente, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahí estaba Pablo, una y otra vez. Decía, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Así que voy a seguir con mi misma cantaleta, con mi mismo discurso. Y eso debemos de hacer, todos los creyentes, lo que hace Pablo, que multiplicarnos en otros. Es decir, hacer más discípulos con la palabra de Dios. Pablo se multiplicaba en otros creyentes, les predicaba, los discipulaba, les testificaba, pero también en otros pastores. Y la pregunta es, ¿nos estamos multiplicando nosotros? Y no estoy hablando de que seas un pastor, pero si eres padre, si son padres, pues ahí tienes con quién multiplicarte. Ahí tienes en quién vertir ese conocimiento, eso que el Señor está hablando en tu vida. Y ahí tienes ese trabajo pastoral que es día y noche. No tiene ningún sentido esperar que la iglesia enseñe a tus hijos en la Escritura. Nosotros lo que hacemos es dar una herramienta para que tú como padre los enseñes. Para que tú como padre te multipliques. Porque estamos en esta cultura en donde ahí se lo dejo en la escuela, ahí me lo entrega ya como licenciado. Ahí se lo dejo en la iglesia, me lo entregan ya como el apóstol Pablo. Es endosar la responsabilidad de otros. Y si salen mal las cosas, ¿quién tuvo la culpa? El gobierno, la iglesia, la escuela, etcétera, ¿no? Pero podemos ver cómo un creyente se multiplica en otros, se hace responsable de hacer discípulos y de multiplicarse con la palabra de Dios. Pablo continuó su ministerio en otros lugares. Él tenía un propósito dentro de este propósito de Dios, de la iglesia, y era unir a las iglesias del mundo gentil con la iglesia de Jerusalén, que estaba compuesta por judíos. Y él podía ver cómo el Señor en la cruz derramó su sangre y Él unió tanto al pueblo judío como gentil, porque Él murió por todos. Entonces el objetivo de Pablo era unir a estos dos pueblos. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cuál era el método? El método era una ofrenda. Los hermanos en Jerusalén estaban pasando por necesidad económica y él, que iba por todas las iglesias del mundo gentil, empezó a colectar una ofrenda que llevaría a Jerusalén con el fin de aliviar la necesidad, pero también de unir a los creyentes. Él logró llegar a Jerusalén. Pablo logró colectar la ofrenda, logró llegar a Jerusalén. ¿Pero qué ocurrió ahí? Después de entregar la ofrenda, en vez de que le hicieran una película, un video o algo, lo arrestaron. Como que no hubo tampoco mucha emoción. Gloria a Dios por la ofrenda. No. Gracias por la ofrenda. Pero Pablo, andan diciendo esto y problemas, ¿no? Después de que fue interrogado, descubrieron que era ciudadano romano. Le estaban dando su calentadita y estaban cometiendo un error al tratarlo de esa forma, siendo él ciudadano romano. El tribuno Lisias desistió de seguirlo azotando y ordenó a los principales sacerdotes para que convocaran al Sanedrín. Vamos a hacer una junta y vamos a ver cuál va a ser el siguiente paso con este hombre. Así que Pablo tiene ahora la oportunidad de hablar delante de ellos. Y el Señor tenía todavía planes para con Pablo. En Hechos 23 podemos ver cómo ahí él, en esa cárcel, en la Torre Antonia, estaba Pablo pues seguramente entristecido. ¿Cómo estarías tú? Todo este esfuerzo, colectar la ofrenda, entregar la ofrenda para que me arresten, y ahora estoy aquí. Bueno, Pablo estaba seguramente desanimado. Pero cuando estamos desanimados y haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos anima. Cuando no hay hermanos alrededor, el Señor directamente nos anima. Pero no hay hermanos alrededor porque estaba en la cárcel, Y allí estaba. Dice Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esto a lo mejor no tiene mucho sentido para ti, pero para Pablo sí. Él estaba encarcelado y no era que lo iban a tener ahí preso, ya le habían dado unos buenos latigazos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Para él esto implicaba esperanza. Voy a llegar a Roma. Voy a llegar a Roma. O sea que todavía no me voy a morir en esta. Voy a llegar a Roma y ya después, pues ahí sí. Después de un tiempo, Lisias envió a Pablo con una escolta hacia Cesarea. Lo llevaron escoltado. O sea, llegó hasta Cesarea, a la residencia de Félix, el procurador, quien, a pesar de que no vio motivos para que Pablo estuviera encarcelado, no lo liberó. ¿Por qué sería? Porque estaba esperando que le dieran un moche, una coima, una mordida. Pablo estuvo allí 2 años en stand-by, encarcelado. Pero después un nuevo gobernador ocupó el puesto de Félix. El nombre de este nuevo gobernador era Porcio Festo, quien quería en esta nueva posición de gobierno, quería congraciarse con los judíos. Y Festo le propuso a Pablo, ¿qué tal si te juzgamos aquí en Jerusalén? Pero Pablo dijo, no, yo apelo a César porque soy ciudadano romano. Así que el procurador ya no tuvo ninguna otra opción, no tenía ninguna otra alternativa más que enviar a Pablo. ¿A dónde crees? A donde el Señor le dijo, a Roma. Allí es en donde estaba el César. Y antes de eso, Pablo tuvo la oportunidad de predicar al rey Agripa II, quien después de oír la disertación de Pablo, le dijo, por poquito y me persuades a ser cristiano. Así hay varios, ¿no? Pastor, estuvo re buena la enseñanza, por poquito y me persuades, pero todavía no. Dios cumplió su promesa. Pablo llevó el nombre del Señor a gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. También cumplió su promesa de llevarlo a Roma, aunque fuera encarcelado. No fue en primera clase, viaje misionero, no, iba encarcelado. De hecho, la embarcación en la que él iba hacia allá naufragó. Y tú dices, ¿en serio? Sí. Iba encarcelado y luego la barca en la que va naufraga. Pasaron muchas dificultades en el camino, se quedaron en una isla, lo picó una serpiente, estuvo terrible. Ya llegando a Roma, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, pero no se detuvo. A pesar de estar en ese arresto domiciliario, no se detuvo. Siguió predicando. ¿Y a quién le predicaba? Pues al guardia. Le traían un guardia y le predicaba. Se acababa el turno de ese guardia, venía otro y le predicaba. Y allí estuvo. Y también estaba escribiendo cartas a las iglesias. Desde allí, en este encarcelamiento, en Roma escribió Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Sí, Filipenses, la carta del gozo, donde dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En donde escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es bien padre decirlo cuando andas de vacaciones, ¿no? En el Caribe, todo lo puedo, pásame otra hamburguesa, ¿no? Pero cuando estás en la prisión, a punto de ser encarcelado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde allí, él escribió esta hermosa carta a los filipenses también, y alrededor del año 62 después de Cristo, Pablo fue liberado de 2 a 4 años, para después nuevamente ser encarcelado. Y la última carta que tenemos del apóstol Pablo fue la segunda carta a Timoteo, en donde él nos dice ya sus últimas palabras, y entre ellas, ¿qué crees que dice Pablo? Dice, todos me han abandonado. Se quedó solo después de todo este tiempo. Fue abandonado por algunos, eso está en 2 Timoteo en 1:15, luego en 4:10, en el versículo 16 también, habla de cómo varios lo abandonaron. Otros lo habían abandonado pero involuntariamente, sino fueron a hacer otros servicios, habían partido para efectuar otros servicios. ¿Quién quedaba con él? Después de todo este tiempo, todos estos años de ministerio, ¿quién quedó con Pablo? Bueno, en 2 Timoteo 4:11, después de decir, todos me han abandonado, dice, solo Lucas está conmigo, el médico amado. Pero había alguien con quien él deseaba estar. Dice en la segunda parte del versículo 11, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Hace años me fue inútil, lo consideré inútil. Hasta me separé de Bernabé, pero, ¿sabes? Ahora en esta etapa de mi vida me doy cuenta que me es útil para el ministerio. La tradición dice que Pablo murió decapitado en la vía de Ostia, pero antes de morir me gustaría leerte lo que escribió, ya que estás ahí en 2 Timoteo 4:7. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo.
Y para que después de todo este contexto cobre sentido esta porción de la Escritura, 2 de Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla. Esto a veces se dice a la ligera, ¿no? Se muere alguien que era bien carnalote, ¿sí? Y le ponen ahí, ha peleado la buena batalla. Y todo, ¿en serio? Fíjate quién lo está diciendo, ¿no? Y espero que esto pudieran decirlo de mí cuando yo ya no esté. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado, ¿la qué? La carrera. O sea, no es un maratón. Es una carrera que le duró a Pablo, ¿cuántos años? Así. La carrera no se acaba, porque a veces agarramos carreritas y luego nos agüitamos. O a veces logramos hacer algunas cosas en el ministerio o para la iglesia y decimos, no, yo ya me consagré, yo ya me gradué. No, aquí es en donde viene la graduación. He acabado la carrera, he guardado la fe, he cuidado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero fíjate esto, y esto va para ti. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿No te parece maravilloso? O sea, ¿cómo queda nuestra vida, nuestro cristianismo, nuestro ministerio al lado de Pablo? No sé tú, pero yo me sentí así, más pequeño que el pequeño. Pero a mí, leyendo esto, Pablo dice, la misma corona que el Señor me va a dar, le va a ser dada a otros. ¿A quiénes? A todos los que así como Pablo amaban su venida. Pablo decía, mira, a mí si el Señor me da a escoger de quedarme o irme con Él, no sé, porque yo ya quiero estar con Él. ¿Cuántos también ya quieren estar con Él? Yo ya quiero estar con Él, pero también veo que hay mucha necesidad, decía Pablo. Así que no sé qué escoger, porque me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio y estar aquí. Él amaba la venida del Señor. Él se contaba como entre los que iban a ser arrebatados por el Señor, así como nosotros debemos de hacerlo. No debemos de pensar, falta mucho, no, ya vino. No, el Señor puede venir ahora mismo y yo anhelo su venida y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y Él dice, esta corona está disponible para todos los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida del Señor? Amar la venida del Señor no es nada más cantar y me voy con Él, yo no me quedo. No, o sea, amar la venida del Señor es estar ocupado en su obra, así como Pablo. Es estar con la lámpara encendida, es estar con el talento que el Señor nos ha dado, estarlo usando, estar negociando con ese talento y negociando en el buen sentido, hablando del lenguaje de la parábola de los talentos. Es así. Es estar velando y orando, estar ocupados. Eso es amar la venida del Señor. No es nada más abrazar una doctrina que porque está en la declaración de fe. No, eso es amar la venida del Señor. Y para aquellos quienes amamos la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recibiremos una corona de justicia. ¿Para qué? Para arrojarla delante de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El apóstol de los gentiles, para ir concluyendo, nos enseña lo que es vivir a Cristo. Como cantábamos hace rato en Gálatas 2:20. Para mí el vivir es Cristo. Como cantábamos Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él nos enseña lo que es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se definía así. Leamos de nuevo el versículo que tomamos al principio. Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y el título al que nosotros como creyentes aspiramos es a ser siervo. Nos encantan los títulos, ¿verdad? Y más los que venimos de Latinoamérica. Dígame licenciado. Nos encanta. Y ya tomamos un curso de cocina y ya queremos que nos pongan el chef, ¿no? Chef fulanito. Nos encantan los títulos, pero fíjate, la palabra nos enseña que el título al que nosotros debemos de aspirar es a siervo. Jesús dijo, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Porque lo que debíamos de hacer, lo hicimos. Amar la venida del Señor, esperar activamente al Señor, es lo que toca hacer. O sea, ¿y qué título merecemos? Siervo, aquí en esta tierra. Pero en la gloria, la corona. Nuestro Señor, siendo rico, siendo grande, se hizo pobre, se hizo pequeño. Y es lo que dice Pablo. Yo soy siervo de Jesucristo. Y Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló. Así que no importa qué tan grande seas para el mundo, el llamado es a hacernos pequeños
Por eso Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene mucha grandeza. Los que somos pequeños ya, pues no nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero aún así batallamos con el orgullo. ¿Por qué el Señor nos llama a hacernos pequeños, a imitarle a Él, quien siendo rico se hizo pobre? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Es lo que esta serie nos ha enseñado. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Yo no tengo que andar buscando demostrarle nada a nadie. El Señor Jesús ya mostró todo en la cruz. Y murió por mí, murió por mis pecados. ¿Para qué? Para que ahora viva una vida de imitación a Él, quien se hizo como un siervo. ¿Y qué pasa si de pronto nos quiere salir lo grandes? Porque a veces así pasa, ¿no? De pronto sale lo grande. Bueno, mucho cuidado, porque a Pablo le fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que le abofeteara. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no le exaltara en sobremanera. Así que yo prefiero mejor mantenerme pequeño todo el tiempo, para que el Señor no me mande aguijones. Aunque si los manda, he de amarlos y decir, Señor, gracias porque tú permites esto para que no se me suba, para mantenerme ahí, pequeño. Y continúa diciendo Pablo aquí en Romanos 1:1. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Esto es en la conclusión ya, viéndonos en el espejo de Pablo. Todos en un sentido somos apóstoles. No como los 12, no como los que son inspirados y escriben revelación. No. En lo que podemos identificarnos es en el término apóstol como enviado. Aquel quien es enviado. Todos los creyentes, todos los discípulos tenemos este llamado. Somos enviados. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todo lugar a donde vayan. Quizás entre nosotros haya algún futuro misionero. El Señor va a hablarnos el miércoles sobre las misiones. Vamos a hablar con el pastor Adrián, quien ha plantado un montón de iglesias ahí alrededor de México y en otros lados. Y quizás aquí entre nosotros haya un futuro misionero o algún plantador de iglesias, pero todos los creyentes, como decía, somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres, reconcíliense con Dios. Y yo oro para que el Señor le dé denuedo, le dé sabiduría en ese tiempo que va a ver a su familia inconversa, para que pueda usted hablarles el evangelio. Y dice Romanos 1, apartado para el evangelio de Dios. Pablo también fue como tú y como yo. Fue perdonado de sus maldades. ¿Cuáles maldades? Nada más y nada menos que matar a otros en el nombre de Dios. Esas eran las maldades que Pablo hacía. Pero fue perdonado y vivió perdonado y vivió haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Así que, mi hermano, mi hermana, sigamos corriendo la carrera de la fe. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Yo te invito a que te pongas de pie. Y me gustaría finalizar esta enseñanza y esta serie una vez más haciendo un llamado como el que el Señor nos manda hacer, como un ruego. Reconcíliate con Dios. Pablo o Saulo en aquel tiempo se encontró con Jesucristo y pudo ser rebelde al Señor Jesucristo. ¿Serás tú rebelde al llamado de Jesucristo el día de hoy? Espero que no. Yo te invito a que inclines tu rostro. Señor, venimos ante ti poniéndonos de acuerdo y pidiéndote, Padre, de tu gracia, pidiéndote de tu sabiduría. Pero también oramos por aquellos quienes están siendo convencidos de pecado por tu Espíritu. Aquellos quienes al ser expuestos a tu Evangelio están siendo movidos. Señor, aquellos quienes no son ni serán rebeldes al llamado tuyo. Obra en sus corazones, Padre. No es algo que yo pueda hacer. Yo soy incapaz de hacer algo así. Yo soy inútil para hacer algo así. Pero tu palabra que creó los cielos, la tierra, todo, Señor, es la que hace al sencillo, lo hace sabio. Que así sea, Señor. Que aquellos quienes no te conocen puedan conocerte el día de hoy. Y que aquellos quienes ya te conocen puedan reconciliarse contigo. Que aquellos quienes se han dado cuenta ante el trabajo que Pablo realizó con tu gracia, se han dado cuenta que han estado dormidos, que puedan despertar, Señor. Y que podamos vivirte a ti. Que podamos decir así como Pablo: he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y anhelamos, Señor, anhelamos esa corona que nos será dada en aquel día. Señor, obra en cada uno de mis hermanos, quienes ya te conocen
que podamos finalizar este 2021 ya haciendo tu voluntad, ya haciendo tu obra, ya levantándonos del sueño, no esperando a que empiece el próximo año, sino confiando y creyendo que tú puedes venir antes de que termine el 2021. Señor, también te pedimos que así como animaste a Pablo, que puedas también animar a aquellos quienes ya están caminando en tu voluntad, a aquellos quienes ya están trabajando en tu obra, anímales. Y también animamos, Señor, a aquellos quienes quizás han vivido aislados, Señor, que puedan dejarse fortalecer por los hermanos en la fe. Y queremos, Señor, contemplar tu grandeza para reconocer nuestra pequeñez. Vivir así cada día, reconociendo tu grandeza y también reconociendo nuestra pequeñez. Gracias, Padre. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos animas también a través de tu palabra. Gracias porque no solo en la vida de Pablo hemos visto las cosas grandes que tú puedes hacer con aquellos quienes se disponen, quienes no son rebeldes a tu visión, sino que también podemos ver cómo tú tienes planes. Tú vas a llevar a cabo tus planes y cómo tú nos invitas a unirnos en tu plan, cómo tú nos invitas a unirnos a hacer tu voluntad. Y eso queremos hacer hasta que tú vuelvas. Y en tu lugar, con tus propias palabras, dile al Señor: aquí estoy, Señor. Si realmente el Señor ha hablado de tu vida y quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Sabes, te espera un camino lleno de quizás obstáculos, persecuciones, pero el Señor cumplirá su propósito en ti.